sabéis que donde hay confianza da asco, dicen, ¿no? Pues hemos, hemos conseguido que la pobre Silvia nos diera no una charla, sino dos. Y, y bueno, muchísimas gracias, Silvia. Nos va a tratar además otro tema que se lo puse yo, que se lo pedí yo, que nos hablará de los locativos, porque era otro run run, ¿no?, que hay. Y bueno, os dejo en sus manos, ya la conocéis. ¿Se oye? A ver. Se oye, sí, gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo, Mame. Tengo que decir que siento cierta inquietud por dar esta charla, porque entre los comentarios que le hicisteis a Mame, creo que cuando os inscribisteis, los locativos aparecían con cierta frecuencia y me temo que no tengo la pócima mágica, así que bueno, vamos a intentar arrojar un poco de luz, pero ya aviso que no hay una... ¿Algo más? Que no se oye. Pero si te oye bien. No, es que no. Claro. Ahora sí. Bueno, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre qué es lo que sucede con los locativos. Otra cosa que me sucedió cuando Mame me pidió que diera esta charla es que yo no sabía de qué había que hablar. No entendía muy bien cuál era la inquietud, pero en cuanto me puse a leer, en realidad me di cuenta, porque claro, es que no está tan claro. Entonces ahora esto funciona. Bueno. La estructura de la charla. Primero la introducción, como siempre, y luego el que creo que es el problema. Y cuando me doy cuenta o nos damos cuenta de cuál es el problema, vemos que los problemas surgen cuando tenemos que identificar las relaciones entre sintagmas, de forma bastante relacionada con nuestra anterior charla. Y volvemos a hablar de las diferencias entre funciones semánticas y funciones sintácticas. Y después solamente hablamos de cuáles son las relaciones sintácticas. Cuando ya hemos visto todo esto, pues podremos tener algunas pruebas, o sea, la intención es proporcionaros algunas pruebas para que vosotros podáis saber si una cosa es un argumento locativo o es un adjunto y, por tanto, complemento circunstancial. Después hablamos un poco, yo también poco, tampoco va a ser demasiado porque no quería meterme en el terreno de Laura, pero sí mencionaré qué sucede con los locativos con STAR y cómo el análisis que hagamos de los locativos con STAR tiene que ser consistente con todo lo demás que estamos haciendo. Y por último, os hago unas propuestas para el aula de secundaria que, por supuesto, pueden utilizarse o eliminarse o reformarse o hacer lo que queráis con ellas. Vamos entonces con la introducción. Bien, cosas que tenemos que tener todo el rato en la cabeza, que las relaciones entre palabras son jerárquicas, no lineales. Cuando yo tengo el libro de Juan ha sido comprado en Londres, aunque Juan va justo delante de A, establece una relación mucho más lejana con el auxiliar que el núcleo. Esto, por supuesto que nosotros lo sabemos, pero los alumnos no tengo muy claro que lo tengan todo el rato en la cabeza. Las relaciones sintácticas, las relaciones que se establecen en la estructura, si yo pienso en árboles, pero si vosotros pensáis en cajas da igual, las relaciones que se establecen dentro de las cajas cuando hacemos el análisis no obedecen, no son relaciones semánticas, son relaciones sintácticas, son relaciones formales. Que lo que estamos viendo es cómo se unen unas palabras con otras. Y eso, por supuesto, arrojará un significado u otro. Pero el análisis no debe estar basado en relaciones semánticas. Y los criterios que utilicemos para identificar las funciones sintácticas deben ser siempre del mismo tipo. No puedo utilizar la noción de concordancia, que es una noción formal en cuanto a la forma, porque habla de la forma de la morfología, vaya, del sujeto. No puedo
O sea, no puedo utilizar un criterio morfológico para identificar el sujeto, pero luego cambiar y utilizar un criterio semántico para utilizar el complemento circunstancial de modo, o de lugar, o de tiempo. Y por último, lo que todos sabemos y lo que todos pedimos es que la docencia en la enseñanza media sea coherente con la investigación actual. En lingüística parece que tanto los investigadores como los docentes estamos de acuerdo en esto, y tenemos ahí el muro de los libros de texto que no sabemos quiénes hacen, pero Mamen lo ha dicho antes, parece que ahí hay algún tipo de problema que hace que cosas que son acuerdos unánimes, como ha dicho antes Irene, en lingüística, independientemente de la corriente en la que uno trabaje, de que se hable de investigadores o gente que se dedique simplemente a difundir, a hacer libros más básicos, da igual. Nosotros mostramos cierta unanimidad con respecto a ciertas cosas, como es esta, y sin embargo los libros de texto no recogen estas descripciones unánimes. Bueno, vamos con el problema. ¿Qué es? Es cierto que la mayor parte de las funciones gramaticales se identifican utilizando criterios morfológicos, pero para algunas seguimos utilizando criterios nocionales. Por ejemplo, Juan trabaja en Londres y hemos saltado a la roca. Eso indica lugar, ¿verdad? Juan puso el jarrón en la mesa y los padres de Pedro proceden de Alemania. Eso indica lugar también. Y la semana pasada estuve en Berlín. Eso también indica lugar. Pero las dos primeras son efectivamente complementos circunstanciales de lugar. Las dos segundas son argumentos locativos o complementos preposicionales regidos o suplementos o complementos del verbo, lo que queramos decir. Y la tercera es un locativo que aparece en una construcción, en principio voy a decir copulativa, luego podemos pensar. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque parece que hay que se comportan de forma diferente. Vamos a ver qué criterios tenemos que utilizar para identificar relaciones entre sintagmas. Los criterios pueden ser de tres tipos: nocionales, morfológicos o formales, y sintácticos o distribucionales. Los nocionales son los que atienden al significado de las palabras y son estos que se usan en primaria demasiado alegremente. Adjetivo, clase de palabras que nos dicen cómo son y están las cosas. Y luego llegan los alumnos a secundaria y vosotros decís ¡no! Verbo, palabra que denota una acción. ¡No! Sujeto, el sintagma que realiza la acción del verbo. Estamos de acuerdo en que no se debe trabajar así, ¿verdad? Hasta que llegamos al complemento circunstancial de lugar, el que dice dónde está. Criterios morfológicos aluden a la forma y a la organización interna de las palabras para las clases de palabras y de los sintagmas para los sintagmas. Entonces, el sujeto es aquel sintagma que concuerda con el verbo en número y persona, es una definición morfológica que además no falla porque es lo bueno que tienen las definiciones formales, que no suelen tener excepciones, y además describe adecuadamente una relación entre dos sintagmas. Y los criterios sintácticos son útiles porque guardan relación con el entorno sintáctico en el que aparece una palabra o un sintagma. Podríamos, por tanto, definir el sujeto como el sintagma nominal referencial o quizá oración, que en condiciones prosódicas no marcadas, ahí falta una coma, aparece en posición, y ahí falta una E, en posición prenominal. ¿Qué pasa con estos criterios? Que la distribución no es lineal, es jerárquica. Entonces, a los estudiantes a veces les cuesta ver que cuando yo estoy diciendo el determinante es el que va delante del nombre. En la bonita afirmación, la no va delante del nombre, sino de bonita, no. O sea, no va delante de afirmación, sino de bonita, no, no es cierto. La va delante de afirmación. Hay un adjetivo entre medias, pero en una estructura jerárquica se vería muy bien. Entonces, bueno, estos son quizá un poco más complicados para la secundaria. ¿Eso quiere decir que tenemos que tachar los criterios nocionales? No, hombre, la semántica nos ayuda, nos da pistas y nos alumbra todo el rato, pero no podemos basar todo el análisis sintáctico en pruebas semánticas. Nos quedamos, por tanto, con los morfológicos. Vamos a distinguir ahora entre funciones semánticas y funciones sintácticas, cosas que sabéis de sobra.
Bien, los sintagmas establecen relaciones entre sí y esto es el lenguaje. Pero esas relaciones pueden ser de distinta naturaleza. Tenemos funciones semánticas, aquello de los papeles temáticos, que son distintas formas de llamarlo, que lo que hacen es determinar las relaciones de significado que se establecen entre un predicado y sus argumentos, que suelen ser sintagmas nominales. El predicado es el jefe, es el director de la obra de teatro, y los argumentos son los actores. Entonces el jefe le dice, tú vas a ser el agente, tú vas a ser el locativo, tú vas a ser el tema. ¿Cuáles son los sintagmas nominales? Agente, causa, experimentante, fuente, meta, localización, beneficiario, paciente, tema. Estos son los estándares. Podríamos añadir seguramente alguno más, como manera. Pero vale, esos son los estándares. Y en función del lugar, un agente un mismo sintagma puede cambiar su papel temático en función del lugar que ocupa. Entonces, un agente es el participante que desempeña la acción del predicado de manera voluntaria. Y esto es cierto para agente, no es cierto para sujeto. Lo que hacemos cuando definimos así sujeto es que estamos mezclando funciones semánticas con funciones sintácticas. Las funciones sintácticas lo que hacen es establecer el tipo de relación formal entre un núcleo y un sintagma o entre dos sintagmas. Y todas las funciones sintácticas pueden identificarse con pruebas formales que no fallan. Lo que pasa es que no son tan... Por ejemplo, la prueba de la pasiva falla todo el rato. La de la sustitución por lo para el complemento directo, pues a veces también falla. ¿Has traído dinero? No, no he traído. Ahí no puedo poner un lo. Esa a veces también falla, pero hay otras que no fallan. Y de lo que no va esta charla, pero podemos verlas cuando queráis. El año que viene, bueno. ¿Qué sucede? Que entre funciones semánticas y funciones sintácticas generalmente hay correspondencia. El agente suele ser el sujeto y el tema suele ser el complemento directo, pero no siempre hay correspondencia. Agente, por ejemplo, puede ser el sujeto, el rector entregó la medalla a los asistentes, o puede ser un complemento agente, que es un adjunto. La causa puede ser un sujeto, la tormenta destruyó el barco, o puede ser un adjunto de causa, la nave se quemó debido a la explosión. El experimentante puede ser un sujeto. Todos los asistentes oyeron la explosión. No es un agente, porque uno no decide si oye o no oye la explosión. Pero puede ser también un complemento indirecto. Me apasiona la música. Metas. Las metas pueden ser un complemento indirecto. Los alumnos enviaron un ramo a la profesora. Un locativo argumental, es decir, un complemento preposicional regido. Pusieron al bebé en la cuna. O un locativo adjunto. Llegaron hasta la meta. Tengo mis dudas de que llegaron hasta la meta, sea un adjunto, pero bueno. Destinatario. El destinatario también puede ser un sujeto. María recibió el premio y también puede ser un adjunto. Cocinaron pasteles para todo el colegio. La fuente o el origen puede ser un sujeto, puede ser un adjunto, cogió una revista de la mesa, o puede ser un complemento preposicional regido. Sus padres proceden de Madrid. La compañía puede ser un argumento. María convive con su pareja, o puede ser un adjunto. María se divertía con su pareja. Y los temas que son fundamentalmente objetos, Juan plantó unas flores, también pueden ser sujetos. Las flores nacieron en mayo. Es decir, para todas las funciones sintácticas tenemos más de un papel temático. Por lo tanto, no conviene identificar una cosa con la otra. Y a mí en ocasiones me han dicho, ya, pero eso sirve para ayudarles. Pero es que eso es mentirles, en realidad. Y no sirve para ayudarles. Y no es necesario ayudarles. Cuando les decimos que el sujeto y el verbo concuerdan en número y persona, ellos ya lo entienden. Ayudarles es ayudarles a aprobar el examen, en todo caso. En ningún caso, ayudarles de ese modo, significa hacerles comprender cómo funciona la lengua. Bueno, aquí tenéis más ejemplos, creo que están sacados de la gramática, en los que una misma interpretación semántica aparece en forma de argumento o en forma de adjunto. Tenemos los locativos, reside en Madrid frente a trabaja en Madrid. Tenemos los de manera, María se desenvuelve estupendamente en ese contexto, o María ha realizado su trabajo increíblemente bien.
Tenemos los cuantitativos, el menú cuesta 12 euros o me he comprado unos pantalones por 12 euros. Los de compañía, Juan habló con María el martes y he trabajado mucho con María. Este de materia y asunto lo quité, pero otra vez no tengo la última versión. Creo que es que mi ordenador no se ha conectado a internet. Bueno, en cualquier caso, lo que quiero mostraros con esto es que el problema que parece que existe con los locativos existe también aquí. No sé cómo analizáis, no sé qué estructura le proponéis a vuestros alumnos para esto. Para María se desenvuelve estupendamente en ese contexto. Pero si es la de complemento circunstancial, tenéis que tener en cuenta que, bueno, o la de abajo, es que es todavía mejor, es el ejemplo que habíamos visto antes. Pedro siempre se porta bien, yo no puedo decir Pedro siempre se porta. Si ahí estoy diciendo complemento circunstancial de modo, estoy diciendo algo mal. Claro, vosotros me diréis, ya, pero complemento preposicional regido no puede ser, porque es un adverbio, ¿cierto? Pues a lo mejor es que las funciones gramaticales no son tan importantes y que lo importante es que se den cuenta de que esto es un adjunto, más allá del nombre que le ponemos. En lo que sigue de la charla voy a centrarme en los locativos, pero quería hacer esta reflexión para que vierais que el problema no está solo en los locativos. Entonces, por eso el sujeto no es el sintagma que desempeña la acción del verbo y no podemos preguntar quién. El objeto no es el que sufre la acción del verbo y no podemos preguntar qué. El complemento indirecto no es el destinatario y no podemos preguntar a quién, o no debemos poder. Y los complementos circunstanciales no son los que indican dónde, cómo y cuándo. Un análisis semántico no es consistente con lo que está, no refleja lo que está sucediendo. Y cuando llega el punto 5 yo digo, ya está, ahora me cojo las pruebas, se las pongo y nos vamos a casa. Pues ni una de las pruebas funciona sin excepciones. Este es el problema. No es que lo que vamos a ver, bueno, voy con ello, ya os explico. Mirad, las relaciones sintácticas, todas las relaciones sintácticas de todas las lenguas del mundo, todas las lenguas humanas, se reducen a tres tipos de relaciones: predicación, argumentación o complementación y modificación o adjunción. No hay más, no hay más. No se pueden inventar otras. No hay predicados, no hay adjuntos argumentales, argumentos adjuntos, complementos predicativos. Eso es, en fin, bueno, ¿cómo se llamaba? Bueno, da igual. Vamos, predicado, según dice la academia, tiene dos acepciones. Una acepción en la que se opone a sujeto, es decir, es predicado todo lo que no es sujeto, y otra que es la que nos interesa aquí, que es la segunda. Son predicados las categorías que designan estados, acciones, propiedades y procesos en las que intervienen uno o varios participantes. Entonces, en una oración como el maestro explicaba la lección a sus alumnos, explicaba es un predicado que toma tres argumentos: la lección, a los alumnos y el maestro, ¿de acuerdo? Y el sujeto se entiende como un argumento más del predicado. Y esta es la que voy a utilizar, porque es la que me interesa y con la que trabajamos generalmente en lingüística formal. Tenemos después la argumentación o complementación. Argumentos y complementos son sinónimos, que son los elementos seleccionados léxicamente por un predicado. Es decir, yo soy el verbo explicar, entonces necesito explicar yo, agente, algo, tema, a alguien, destinatario. Y esto se corresponde con yo, sujeto, explico algo, complemento directo, a alguien, complemento indirecto. Y luego, por otro lado, tenemos los adjuntos o modificadores, que son esos modificadores optativos que agregan particularidades de los individuos o de las situaciones. Es decir, que nos dicen algo de lo que en un momento dado podríamos prescindir. Lo malo es que nunca sabemos qué es eso de lo que en realidad podemos prescindir. Mirad, iba pensando en el tren, es un ejemplo de la gramática que es ambiguo cuando hablamos de un adjunto o de un argumento. Una imagen para iba pensando en el tren, esa. Ella iba pensando en el tren. Pero otra imagen para iba pensando en el tren. En la primera es un argumento, en la primera es un adjunto, ella iba pensando y el lugar donde estaba pensando era un tren. Y en el segundo, en el tren, es el complemento verbal de pensar. Es decir, las relaciones sintácticas, las diferencias que se establecen entre cuando un argumento es un adjunto, cuando un sintagma es un adjunto, cuando es un argumento, producen diferencias de interpretación.
Vale, ¿qué hacen? ¿Cómo podemos identificar que una cosa sea un argumento o que una cosa sea un adjunto? Y esto es lo que yo pensaba que iba a ser muy fácil. Pues ahora me cojo las pruebas de la academia, se las pongo a estos chicos y chicas y nos vamos todos a casa. Pero resulta que no es tan fácil. Bueno, la primera, intuitivamente, va bien. El predicado exige semánticamente a sus argumentos, pero no a sus adjuntos. De forma que Juan carece está mal. Yo no puedo decir Juan carece. Carece de algo. Necesito eso, porque lo exige semánticamente. Enviaron un ramo de flores a la profesora, pues un ramo de flores es un argumento, a la profesora es un argumento, pero el lunes por la mañana no es un argumento, es un adjunto. Le preparó un exquisito pastel a su madre, aunque tenemos también un complemento indirecto, como aquí, este no parece necesario. Yo puedo preparar un pastel, simplemente, por el hecho de prepararlo, no tengo que prepararlo para alguien. Pero puede haber adjuntos que muestren restricciones semánticas, es decir, puede haber adjuntos que no se puedan juntar. Esta mañana o el lunes se puede sumar a prácticamente a cualquier oración, pero algo como lentamente, para algo como lentamente necesito que sea un verbo de movimiento. La barca se deslizaba lentamente, va bien, pero Juan carecía de permiso de conducir lentamente. Vale. Pero también hay restricciones sintácticas entre los adjuntos. Yo puedo decir, Antonio y Pedro se respetaban mutuamente, pero si pongo el sujeto en singular, entonces la oración va mal. Es decir, que tampoco es que los adjuntos sean tan libres. Otro argumento, otra pista. La omisión de un adjunto no suele alterar la gramaticalidad de la oración, pero la de un argumento sí. Y eso pasa a veces. Juan ha enviado un mensaje a Marta desde el móvil, puedo quitar desde el móvil, pero si quito un mensaje va mucho peor. Juan ha enviado un mensaje a Marta es perfecto, pero Juan ha enviado a Marta desde el móvil va fatal. Bueno, va bien, pero significa otra cosa. Bien, lo mismo pasa con esta mañana Juan ha puesto el sofá en el salón, que necesito tener el sofá y necesito tener en el salón, pero puedo prescindir de esta mañana. ¿Qué sucede? Pues que a veces los adjuntos sí cambian considerablemente el significado de las oraciones. Fijaos, solo suspendió una vez, significa una cosa muy diferente a solo suspendió. Solo suspendió fue lo único que pasó, es que suspendió. Significan casi lo contrario. Y por otro lado, lo que da más problema es que algunos argumentos se pueden omitir, siempre que puedan recuperarse a través del contexto. O cuando tenemos usos absolutos de verbos transitivos. Yo puedo decir, hoy no he comido. Y la oración es perfecta, a pesar de que todos sabemos que el verbo comer es un verbo transitivo, pero es que el verbo comer es un verbo transitivo que permite un uso absoluto. Entonces, esto a los estudiantes les hace pensar que estás haciendo trampa. ¿Sí? No, pero es que eso es un uso absoluto. Sí, ya, claro, para contestar. Pues ese es el segundo problema. Lo mejor es combinar todas las pruebas y luego llegar a una conclusión. Más pruebas para identificar los argumentos y los adjuntos. Estas van un poco mejor. Las interrogativas indirectas truncadas, pero no sé. Vemos los ejemplos que ilustran mejor. Con los argumentos son obligatorias en el primer segmento. Es decir, para pensar yo tengo que decir, hemos pensado en alguien, pero no sé en quién. No puedo decir, hemos pensado, pero no sé en quién. Eso es raro. Si queréis lo comparamos, bueno, salvo con el uso absoluto del complemento directo, claro. Pero si queréis lo comparamos con el adjunto. Hemos comido, pero no sé por cuánto. Hemos comido por poco dinero, pero no sé por cuánto. Hemos comido, pero no sé por cuánto es perfecta. He visto a tu hermana, pero no sé dónde es perfecta. No echo de menos el adjunto en la primera oración. Sin embargo, si digo, por ejemplo, hemos visto, pero no sé a quién, esa es muy, muy rara. ¿De acuerdo? Entonces aquí empezamos a establecer diferencias entre argumentos y adjuntos. Las copulativas enfáticas condicionales se comportan exactamente igual. Es si algo o alguien V es X, entonces, Si de algo hemos hablado en la clase del profesor Mendivil, ha sido de lingüística. No puedo decir, si hemos hablado en la clase del profesor Mendivil, ha sido de lingüística. Eso suena mal. Si comparamos otra vez con los adjuntos,
se ve mucho mejor. Yo puedo decir, si hemos hablado de lingüística, ha sido en la clase del profesor Mendívil. Eso está fenomenal. Pero, o si en algún sitio hemos hablado de lingüística, ha sido en la clase del profesor Mendívil. ¿Veis el contraste? ¿Sí? Vale. Bueno, la sustitución por la proforma hacerlo, que para mí es mi favorita porque es fácil, no tienen que recordar si es una enfática o si es una interrogativa truncada. Es fácil. Hacerlo, esta es una prueba adaptada del inglés hasta donde yo sé. En inglés tú sustituyes por do so y se quedan dentro los argumentos y fuera los adjuntos. Y aquí podemos hacer lo mismo con hacerlo. Lo vemos con los ejemplos, que es mucho más claro. Si yo digo Juan corrió la maratón en 2 horas, la maratón es un argumento y en 2 horas es un adjunto. Y por eso puedo decir Juan corrió la maratón en 2 horas y Pedro lo hizo en 2 y media, dejando fuera el adjunto, pero no puedo decir Juan corrió la maratón en 2 horas y Pedro lo hizo la San Silvestre. Eso está mal. Los argumentos no se pueden repetir o cambiar en la segunda, no pueden volver a aparecer en la segunda. Otro ejemplo. Los niños cocinaron un pastel el lunes en el colegio. ¿Qué voy a poder tener? Voy a poder tener el lunes y voy a poder tener en el colegio, que son adjuntos, pero no voy a poder tener un pastel. Los niños cocinaron un pastel el lunes en el colegio y sus hermanos mayores lo hicieron una tarta. Mal, porque una tarta es un pastel. ¿Me estoy explicando bien? ¿Sí? Gracias. La tarta es un pastel, eso es. Lo que quería decir es que lo que tienes que dejar dentro es el complemento directo, no tiene por qué. Eso es. Sin embargo, sí puedo decir, los niños cocinaron un pastel el lunes en el colegio y sus hermanos mayores lo hicieron el martes en el comedor. Por eso no puedo decir, Alberto puso el jarrón sobre la mesa el martes y Pedro lo hizo el florero, porque el florero es un argumento. Y por eso no puedo decir, Alberto puso el jarrón sobre la mesa el martes y Pedro lo hizo sobre la silla. Aunque esa es un poco mejor que la anterior, pero sigue siendo mala. Y esta no sé por qué está el asterisco, supongo que porque habré cortado y pegado, pero esta es buena. Alberto puso el jarrón sobre la mesa el martes y Pedro lo hizo el miércoles. Es perfecto. ¿De acuerdo? Esa es la ristra de contraejemplos que nos da la academia, que no voy a leer, solamente es para que vierais que era considerable. Pero bueno, como es verdad que quizá es la prueba que más contraejemplos tiene, pero creo que es la más sencilla para los alumnos. Entonces, si juntamos la selección semántica con el hecho de que no se puedan omitir y con la prueba de hacerlo, pues creo que nos queda un resultado bastante fiable. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es con estas oraciones, pero solamente voy a coger la 1 y la 4 para no entretenerme demasiado, es ver cómo funcionan las pruebas. En Juan reside en Madrid es un locativo argumental, y en Juan trabaja en Madrid es un adjunto. Empezamos con la selección semántica. Juan reside en Madrid, X reside en Y. Tiene que ser con letras, es bastante cómodo. Necesito a alguien que resida en algún sitio. 2 argumentos. Pero en Juan trabaja en Madrid, Juan trabaja. Puedo añadir mucha más información. En Madrid, a media jornada, en una empresa de trabajo temporal, pero solo necesito el sujeto. La omisión. Juan reside en Madrid. Lo mismo sucede con las otras dos, pero por no entretenerme. Juan reside en Madrid, yo no puedo quitar el locativo. Juan reside, esa gramatical. Pero en Juan trabaja en Madrid, yo tengo Juan trabaja, que es perfecto. Las interrogativas indirectas truncadas. Juan reside en Madrid, yo tengo que decir Juan reside en algún sitio, pero no sé dónde. No puedo decir Juan reside, pero no sé dónde. En principio estaba tentada de cambiar reside, que es un verbo que yo no utilizo, por vive, que también selecciona un locativo argumental. Lo que pasa es que, como vive es un verbo polisémico, que significa lo contrario de estar muerto, claro que podemos decir Juan vive, pero no sé dónde. Pero no significa lo mismo, ese vive no significa lo mismo que Juan vive en Madrid, es que está vivo. El otro lado es que reside en algún sitio. Bueno, los adjuntos, Juan trabaja en Madrid, yo puedo decir Juan trabaja, pero no sé dónde, y es perfecto.
Las copulativas enfáticas, si Juan reside es en Madrid, está mal. Tengo que decir, si Juan reside en algún sitio, es en Madrid. Sin embargo, con el adjunto, si Juan trabaja, es en Madrid. Es perfecto. Y la proforma hacerlo, Juan reside en Madrid y Marta lo hace en Londres. Va mal. Frente a Juan trabaja en Madrid y Marta lo hace en Londres, que es perfecto. Bueno. Acabamos ya con las pruebas para identificar los locativos en oraciones predicativas y pasamos a los locativos con estar, que Laura ha pasado así un poco por arriba, pero que por encima, pero básicamente creo que voy a decir lo mismo. Vamos a ver. Cuando tenemos una oración con un locativo con estar, tenemos dos posibilidades de análisis. Y os voy a dar una ventaja de cada uno porque no lo vamos a solucionar así en la primera charla. Bueno, la primera posibilidad es que tenemos dos verbos estar 1 y estar 2, que coinciden porque se ha producido un fenómeno de homonimia, probablemente. Entonces, estar 1 es un verbo copulativo que por tanto no tiene significado léxico, que une el predicado, en ese caso cansado, con su sujeto. Como ha dicho Laura, los verbos copulativos no hacen nada, solamente, bueno, sí hacen, ponen la flexión, pero poco más. No aportan significado, el predicado es cansado. Ese sería estar 1, que es el estar de toda la vida. Pero luego tenemos un estar 2, que aparece en italiano, por ejemplo, o en francés, en catalán, y que es un verbo predicativo, con un significado similar al stare del latín, que es permanecer, ya sea algo como permanecer. Y este verbo selecciona un argumento locativo. Juan está en Madrid. Entonces, cuando tenemos Juan está en Madrid, tendríamos un verbo predicativo y un en Madrid argumento locativo o complemento preposicional regido si queréis, pero creo que, bueno, lo interesante es que es un argumento. Lo que sí que no se puede asumir es que sea un complemento circunstancial, porque si es un complemento circunstancial tenemos que decir que Juan está es una oración gramatical, pero Juan está no es nada. Vale. A favor de esta hipótesis, yo puedo tener una estructura sujeto, verbo predicativo, sujeto, verbo estar 2, o sea, estar predicativo, argumento locativo y complemento predicativo, que como ha dicho Laura, básicamente es lo mismo que un atributo. La diferencia fundamental es que el complemento predicativo es un complemento secundario porque hay un predicado primario y el atributo no es un predicado secundario porque no hay un predicado primario. Vale, en Juan está si tenemos esto, vale, tenemos también Juan está en la habitación encima de la cama, donde tenemos un sujeto, un verbo estar 2, un argumento locativo y un complemento circunstancial. Tenemos también Juan está dormido en la habitación, donde tenemos un sujeto, un verbo estar 1 con su atributo y un complemento circunstancial. Ay, sí, lo tengo aquí y me lo estoy pensando. Y un complemento circunstancial de lugar. Entonces, si solamente hubiera un estar y yo aquí puedo combinar esto con esto, aquí tendría que poder tener dos atributos. Tendría que poder decir Juan está dormido cansado. ¿Sí? ¿Entendéis lo que quiero decir? No lo estoy entendiendo ni yo. Verá, sí, vamos a ver. Sí lo entiendo, pero tal y como lo estoy explicando estaba claro que no. ¿Cuántas posiciones? Si yo solamente tengo un estar, ¿cómo analizo uno? Pues complemento. Atributo, en la habitación atributo y dormido, complemento predicativo. ¿Vale? Vale. Nadie ha dicho que no se pueda. Pero, ¿cómo analizo la oración 2? En la habitación atributo y encima de la mesa complemento circunstancial de lugar. Vale. ¿Cómo analizo la oración 3? Atributo, complemento circunstancial de lugar. Vale. ¿Cómo analizo la 4?
Atributo, complemento, predicativo, igual que la 1. Pero si me deja hacerlo en la 1, ¿por qué no me deja hacerlo en la 4? Si es el mismo verbo. Si es el mismo verbo seleccionando exactamente lo mismo. Hay explicaciones, no digo que no haya explicaciones, pero... Ahora sí, ahora más claro. Opción 2. El verbo estar es siempre una cópula. Y como siempre una cópula, el elemento que le sigue es un atributo. Sea un sintagma adjetivo o un sintagma preposicional, como bien ha indicado antes Laura. A favor de esta propuesta, un dato, en mi opinión, contundente, que es cuando el sujeto no es eventivo, el verbo que tengo con sintagmas preposicionales locativos es siempre estar. Juan ha estado en Madrid. Pero cuando el sujeto es eventivo, el verbo que se selecciona es ser. Recordamos que es el atributo el que selecciona el verbo y no al revés. Tengo que decir la conferencia ha sido en Madrid. La conferencia ha estado en Madrid significa otra cosa. O sea, la clase es en el segundo piso y la clase está en el segundo piso significan cosas distintas. Uno es un lugar y la otra es un evento. Entonces, si yo cambio de verbo, decir que el verbo ser tiene un ser 1 que es atributivo y un ser 2 que es predicativo, ya es un poco más chungo, ya es un poco más complicado, ¿de acuerdo? Mi opción es la segunda, pero lo que quería mostraros aquí, que además me parece interesante, es que no es tan importante la opción que se toma, sino cómo se llega a ella y lo consistente que es con el resto de explicaciones que estamos dando a nuestros alumnos. Creo que en la EBAU podéis optar por los dos, además, ¿no? Vale. Entonces tenemos, por un lado, locativos con estar, que son argumentales o bien atributos. Juan está en la reunión, la casa está cerca del lago, todas tus cosas están allí. Y ahí tenemos sintagmas preposicionales, pero tenemos también sintagmas adverbiales o adverbios intransitivos. Pero podemos tener también adjuntos. Eso no quiere decir que en las oraciones atributivas no puede haber complementos circunstanciales de lugar. Claro que puede haberlos, pero los podemos quitar, no están seleccionados semánticamente, bla, bla, bla. Pedro está cansado en la oficina, en Berlín la estación del tren está cerca del centro o Juan es el jefe en el gimnasio. Vale, y vamos ya con las propuestas para el aula de secundaria. Son pocas, pero son las que pensaba. Vamos a ver. Primero, me parece que antes de... creo, como ha dicho Laura antes, que es importante graduar. Para pensar, al final, cualquier ejercicio sirve para pensar en gramática. Y cuando se acostumbran a pensar en gramática, pueden pensar sobre cualquier cosa. Pero, en principio, resultaría interesante que diferenciaran entre funciones sintácticas y funciones semánticas para que se den cuenta de que no son iguales. Entonces podemos, por ejemplo, pedirles que busquen un sujeto que sea un destinatario, o un sujeto que sea un tema, o un sujeto que sea un agente, o los tres. Ejemplos, pues María recibió un premio, el bebé nació sonriendo, o el bebé golpeó la cuna. Podemos pedirles también que busquen un argumento que indique compañía y un adjunto que indique compañía. Convive con cualquiera o trabaja con cualquiera. Y podemos pedirles un argumento que indique lugar y un adjunto que indique lugar. No pongas los pies en la mesa, pero no cocines en esa mesa. ¿Qué más cosas? Ejercicios de análisis. Como veis, somos muy originales y todos proponemos el mismo tipo de ejercicios. Ejercicios de análisis inverso. Yo creo, como también ha insinuado Laura, que estos ejercicios deben utilizarse, que en realidad lo más útil de estos ejercicios es que los alumnos producen oraciones que luego nos pueden llevar a discusión. Entonces, propone una oración en la que el verbo selecciona un argumento locativo y después utiliza este mismo sintagma locativo en una posición de complemento circunstancial. Entonces, por ejemplo, ellos se ponen a hablar. Voy contigo hasta la luna, puso las pizzas en el horno. Mi consejo es ir apuntándolas en la pizarra. Todas, estén bien o estén mal. No ponga las manos sucias en mi mesa. Ese tren viene de Madrid. Y luego ahora vamos a hacer con estos adjuntos. Juan saltó hasta la luna. Cocinó las pizzas en el horno, frente a puso las pizzas en el horno. Esta semana Pedro trabaja en mi mesa. Y han pintado un cuadro de Madrid. Pues ahí paramos, pensamos, porque
ahí de Madrid no es un argumento de pintado, sino de cuadro. Entonces podemos utilizar ejemplos como este para repasar la estructura de constituyentes y para que vean que efectivamente la sintaxis es jerárquica, que aunque cuadro esté detrás, o sea, perdón, que cuadro es un complemento, que Madrid es un complemento de cuadro y no de pintado. ¿De acuerdo? Con todas estas oraciones se pueden hacer después muchas cosas. ¿Por qué? Porque solamente, pues aquí tenemos un par mínimo. Porque solo cambiando un verbo estoy cambiando la estructura. Cambiando una palabra estoy cambiando la estructura argumental de toda la oración. ¿Qué diferencia hay entre ir y saltar? Que ir necesita la meta, pero saltar, como es un verbo de manera, de movimiento, pues no necesita saltar en ninguna dirección. Oraciones ambiguas, por ejemplo, el ejemplo del tren, es que me gustaron tanto que las he puesto 2 veces. El ejemplo del tren, pero ellos explican muy rápidamente. Claro, profe, es que una cosa es, si vas pensando, estás en el tren y estás pensando en tus cosas, y otra cosa es si vas pensando sobre el tren. Cuando dicen sobre, pues podemos aprovechar para ver que pensar puede seleccionar más de una preposición. Además, iba pensando sobre el tren también podría significar que ella iba pensando, pero estaba aquí situada. Es decir, nos daría pie a más cosas. Y el problema, al menos el problema que yo detecto en mis alumnos de primero, es que les resulta muy difícil traducir eso a no, lo que sucede es que esto está exigido por el predicado, pero bueno, les vamos ayudando y yo creo que es como es cambiar su forma de pensar, también creo que lo van consiguiendo. Yo también pienso que son muy listos. Los pares mínimos, para los pares mínimos podemos utilizar todos los ejemplos que he ido dando, pero vamos, reside en Madrid, frente a trabaja en Madrid, y las pruebas que podemos utilizar, después de utilizar pues la selección semántica y la proforma hacerlo, pues habría que concluir que el primero es un argumento locativo, pero el segundo es un complemento circunstancial de lugar. Las estructuras agramaticales. Las estructuras agramaticales son fantásticas porque les hace retorcerse la cabeza y ellos se pican. ¿Por qué está mal esto? Porque yo no puedo decir Juan reside desde 1982. Hombre, en este caso es muy fácil, pero en otros casos les llama más la atención. Bueno, pues porque falta el argumento. ¿Y por qué es un poco mejor Juan vive desde 1982? Porque en la interpretación en la que Juan nace en 1982, está vivo desde esa fecha, es buena, pero tienen que explicar, o es interpretable al menos, pero tienen que explicar que hay 2 acepciones del verbo vivir. Y además eso les puede servir para utilizar diccionarios. Cuando tienen dudas sobre lo que significa una oración o qué régimen, un verbo o qué régimen verbal tiene, o si tiene más de un significado, o aunque sepan lo que significa el verbo, si se acostumbran a utilizar el diccionario, pues otra cosa que hemos ganado. Juan puso el libro, es evidente. Y luego cosas un poco más complicadas. ¿Por qué podemos decir este tren procede? Ese viene sobra, ese viene está mal. ¿Por qué este tren procede está mal? No sé ni lo que... Vale, ahí tenía que haber una barra, perdón. Este tren procede, barra, viene. Bien, este tren procede o este tren viene, está mal. María procede, está mal. María viene, está un poco mejor. María viene, o no, María viene no. María viene. No cierres que María viene. Pero viene María es perfecta. Entonces, esto no tiene nada que ver. Lo de que viene María, que no sea perfecta, no tiene que ver con los locativos en sí, sino precisamente con que María no es un agente, sino un tema. Pero en cualquier caso, y de nuevo, yo os sugeriría que no tuvierais miedo si no sabéis la respuesta, porque es lo menos importante de todo. Lo interesante es que ellos sean capaces de encontrar contrastes y de llegar a conclusiones. Y la respuesta, siempre podéis mandarnos un correo. Nosotros muchas veces no las sabemos, pero no pasa nada, porque lo que estamos haciendo es reflexionar. Como ha dicho Irene, si estuviera todo hecho, ya no tendríamos nada que explicar. Bueno, y esa sería la razón por las que
están bien. Y he acabado prontísimo, pero como ya es la última, no pasa nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es que hemos empezado pronto también, o sea que así tenemos tiempo para ver si en la última sí que os animáis. ¿Hay comentarios, preguntas? Sí. Recibo 4 o 5 correos a la semana sobre locativos, o sea que como estáis ahora callados... Buenas tardes. A mí me ha quedado claro cuando se has puesto el ejemplo, por ejemplo, yo he puesto la clase es en el piso de arriba, la clase está en el piso de arriba. Yo, por ejemplo, hubiera puesto en los dos casos argumento locativo. No, el verbo decir que la clase es es mi opinión, ¿eh? No, pero decir que la clase es en el piso de arriba es un argumento locativo implica decir que ser es un verbo predicativo que puede seleccionar argumentos locativos, porque el asunto es que los verbos copulativos, como su nombre indica, no hacen nada salvo unir sujeto y predicado. Entonces, si decimos que ser es un verbo predicativo, o sea, tenemos que decir que tiene algún significado, pero el verbo ser en esa oración y en todas sigue sin tener ningún significado. En algunos verbos, en algunos libros de texto creo recordar que hay una acepción de ser con el significado de existir, predicativo. Eso a mí me suena así como, pero en ningún sitio ahora en gramática actual se trabaja con la posibilidad de que ser tenga una lectura predicativa. O sea que en el caso de es sería atributo y en el caso de esta se podría considerar como una estructura ambigua, como atributo o como locativo. No es que sea una estructura ambigua porque significa lo mismo, pero sí, admite bueno, análisis, doble. Efectivamente, hay una prueba hacia un lado, una prueba hacia y otro. luego no he entendido la explicación de María procede porque y no le he el dado. tren procede. Porque no le he dado. He ido muy rápidamente, muy rápido, conscientemente. No, vamos a ver. Tanto en María procede como en María viene, falta un argumento. ¿De acuerdo? Lo que pasa que en el tren, lo único que quería, no he dado la explicación, porque además no la tengo muy clara, pero lo único que quería hacer notar es que como el verbo venir es inacusativo, lo cual implica que María es un tema, no un agente, cuando lo pongo detrás, es decir, en la posición que habitualmente ocupan los objetos, la oración mejora considerablemente. Para esto necesitaríamos otra charla entera. Pero más allá de eso, quizá el ejemplo, o sea, esto es simplemente que me crecí y o sea, me surgió el ejemplo y me parecía curioso ponerlo precisamente porque los alumnos pueden seguir preguntando y nosotros podemos, vosotros no tenéis, creo que no tenéis en vuestra cabeza la distinción entre verbos inergativos y verbos inacusativos, es decir, los intransitivos puros y los intransitivos que se parecen a los transitivos. Quien habla italiano o francés lo tiene un poco más claro. Claro que no, esto no tenéis que tener, pero sí, a lo que sí os tenéis que acostumbrar, si queréis hacer que vuestros alumnos reflexionen, es a que os hagan preguntas que no sabéis contestar, pero eso me pasa a mí continuamente en clase. Y lo único que quería decir con esto es que uno no se tiene que sentir incómodo, pero sí puede darse cuenta de cosas como, mira, pues parece que cuando el sujeto es animado va un poco mejor, incluso aunque esté delante, y cuando está detrás mejor. O sea, hay que acostumbrarse a trabajar con los datos independientemente de cuál sea la explicación. Es lo único que quería decir. A mí me apetece decir una explicación. Venga. Pero igual no está bien, pero... yo creo que en este tren procede, o sea, necesitamos siempre el argumento locativo porque es de dónde y porque es uno de esos argumentos locativos como el carecer de, etcétera, que tiene que estar sí o sí y ya está, ¿no? Convenir, sin embargo, yo creo que como es de lugar a dónde, es más contextual, ¿no? Entonces, María está bien porque sabes dónde viene, ¿no? Si pues es aquí donde estoy hablando yo y todo eso. Entonces,
es más fácil, ¿vale? Entonces, si tú estás en medio de la vía, viene el tren, es perfecta. Es perfecta. Perfecta, ¿no? Sí, pero lo has Entonces, puesto detrás. O sea, a mí sí, lo que me lo he puesto- interesaba es lo de que claro, lo pongas pero porque has detrás. cambiado de tema, Sí. ¿no? Pero si hablamos de los locativos, el hecho es que igual que los complementos directos, que los complementos de régimen, que cualquier otro, en los argumentos locativos también hay algunos que son más obligatorios que otros. Por eso es difícil distinguirlos en la oración y es más fácil distinguirlos, lo que os digo siempre, en el análisis léxico del verbo, ¿no? Porque en la oración luego hay algunos que son más prototípicos que otros. Pero luego la diferencia de dónde va María, si va adelante o va detrás, pues es el tipo de verbo, ¿no? Si es, como dices, si es inergativo o inacusativo. Pero el tipo de locativo, que es de lo que hablábamos aquí, también es importante, ¿no? Que se pueda recuperar por contexto o que no se pueda recuperar. Entonces, este tren viene, yo creo que pragmáticamente Sí, se puede es una recuperar. marcianada, ¿no? O sea, tú no vas por la calle diciendo este tren viene. Pero María viene sí, ¿no? Pues porque has puesto para comer y tienes que poner un cubierto más o lo que sea. Entonces, yo creo que es un problema pragmático. Y luego, eso. Pues nada, eso que me apetecía contar. Eso. ¿Alguien más? A ver, efectivamente, siempre he dicho que en sintaxis el orden de factores altera el producto, y a veces fundamentalmente, y no siempre facilita la ambigüedad o la produce. Hace poco leí en la prensa un titular que decía: Pablo Motos habló de su madre muerta en el hormiguero, frente a Pablo Motos habló en el hormiguero de su madre muerta. Aquí, ¿qué hacemos con esto? No, jugar, eso son yo, vamos, ahora cuando me vaya me la apunto porque va para el examen de mis alumnos del año que viene, seguro. Jugamos con eso, o sea, yo lo que haces, y ya si encuentras una foto o un Twitter, entonces ellos lo encuentran por alguna razón mucho más divertida. Pablo Motos habló... Pablo Motos habló de su madre muerta en el hormiguero, era el titular de la prensa. Claro, que a mí entonces, me escandalizó. si en el dije, hormiguero es un complemento, ellos tienen que llegar a decir si en el hormiguero es un complemento de muerta, entonces tenemos una lectura. Si en el hormiguero es un complemento de hablar, es un adjunto, perdón, es un adjunto de hablar, entonces, perdón, en el primer caso también es un argumento, es un adjunto. Pero si modifica al adjetivo, al participio, o si modifica al verbo, efectivamente tenemos... Yo busco siempre oraciones de estas porque dan juego. O sea, la clásica es, explicó el teorema... Bueno, ahora no la recuerdo. Hay una muy parecida, la de Paco, me gustaría llevarte al Mar Muerto. Es un sitio fantástico. No me has entendido. Pues parecido, pero esas cosas son las que hay que plantear en clase, porque además, cuando uno, creo que cuando uno les hace pensar sobre esas cosas y sobre por qué producen gracia, es verdad que al chiste se le quita la gracia cuando explicas adjunto de no sé qué, pero es verdad que se dan cuenta de que la sintaxis está explicando cosas que a ellos les interesan. Gracias por el ejemplo. Buenas tardes. Perdona Buenas que yo vuelvo al locativo con estar, porque partiendo de que estar lo consideramos solamente como verbo atributivo y ya está, y nos olvidamos de esas dos acepciones, en una oración como Juan está cansado, perfecto, Juan está en el parque, perfecto, pero cuando combinamos Juan está cansado en el parque, ¿qué nos pasa entonces? ¿Qué consideramos? ¿Que es un complemento circunstancial del lugar? ¿Y Juan está en el parque cansado seguiría siendo circunstancial del lugar? Espera, tengo que pensar. No, porque ahí hay otra opción. Hay otra opción que es, o sea, Juan está en el parque cansado, hay una opción en la que cansado es complemento así. Pues en el parque, atributo cansado complemento predicativo. Eso podría ir bien. Sí, tenemos complementos predicativos, por ejemplo, Juan está contento cantando. Y ahí cantando es un complemento predicativo, o sea, eso no es tanta locura. Pero no te lo puedo decir ahora, porque tengo que pensar si significan lo mismo. Y ahora no puedo pensarlo. En la EBAU sería circunstancial de lugar. No nos liamos más. ¿Sí? Entonces ya está, ya no tengo que pensar. Es muy interesante, es muy interesante.
Yo diría que no es complemento circunstancial del lugar, pero es muy, muy interesante. Me inclino por pensar que es un complemento predicativo. Sí. Bueno, yo quería volver un poco sobre eso porque me ha chocado que has dado un buenísimo argumento basado precisamente en eso, en la doble aparición En lo de estar. de atributos para argumentar a favor de estar. Ya, pero he hecho trampas y tú me has Y luego el único contraargumento que has dado ha sido lo de ser, que yo creo que lo necesitas de todas formas, el que haya un ser predicativo. Con el ¿Que sentido necesitas que de. haya un ser predicativo? Con el sentido de. Me da un poco de cosa decírselo a la experta en serie estar. Pero claro, aquí no se trata en el sentido de que rige, complementos eventivos, la clase. La clase es, sí, la tal. clase es, pero ¿por qué necesitas que sea? La clase es en la cuarta planta. Sí. No estás atribuyendo, estás diciendo que sucede en la cuarta planta. ¿Sí? Pero no necesitas un. No sé. Tú dirías, el asesinato sucedió en la cuarta planta. Sí. En la cuarta planta dirías que es un argumento locativo. Entonces, el asesinato fue en la cuarta planta, no puedes decir ahora que es un atributo. Bueno, lo puedes decir, pero nos genera una confusión tremenda. No, porque el asesinato fue tremendo. Un atributo, hombre, es un par mínimo, no sé, no le veo ventajas y tú misma habías puesto el argumento ese. Sí, que yo era he sólido, puesto los es dos, decir, yo he puesto los dos. a favor de Sí. el precio de que, claro, hay que aceptar que hay dos estar, pero yo creo que es que no hay más remedio que aceptarlo. Si no, te obligas a una incoherencia que has hecho casi equivalente, que te has extrañado a ti también, atributo y argumento. ¿Cómo? Por la necesidad de no confundir argumentos y adjuntos, al final acabamos confundiendo argumentos y predicados. ¿Por qué? Porque vale lo mismo el análisis como argumento que como atributo de estar en casa. Y de hecho, en una diapositiva tienes puesto atributos. Seguro, porque me habré equivocado. Sí, pero no. No, pero no entiendo qué quieres decir de que vale lo mismo. No lo entiendo. Quiero decir que si dices que solo hay un estar, Sí, tienes que analizar en casa como un atributo, sí. pero solo con estar. Con la misma relación semántica entre estar y vivir, tienes que decir que es un adjunto, o sea, que es un argumento. Pero porque vivir tiene información Y estar también. ¿no? Estar también. No. ¿No has dicho que hay un estar 2? No, he dicho que esa es una posibilidad. Ah, vale, pues eso. Yo He estoy dicho diciendo que esa posibilidad es más posibilidad convincente. existe. Es más coherente. Podemos hablar sobre eso porque es justo lo que estamos trabajando, pero se dormirían, seguro. Así que El precio de podemos hablar reconocer, después. perdona, el estar, el único contraargumento que has dado, porque el argumento tuyo es muy bueno. El de Juan está dormido cansado, ¿sí? Eso lo explica el que haya dos estar, pero no lo explica el. No, pero hazme caso, hay más cosas a favor de la segunda. Hay más cosas a favor de la segunda, de que solo haya un estar. Luego lo hablamos. Bueno, por eso se admiten las dos. ¿Vale? Porque si no, mi jefe, pero yo estoy con ella. Pero mi Para jefe que dice dependa que hay de quién dos, corrige. entonces las dos se admiten porque la Real Academia además dice que se pueden admitir las dos. Así que nada. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. Estamos todos muy cansados. Mañana más. Y gracias Muchas a todos por gracias. venir. Gracias.